Bienvenidos a este su espacio de sexto de primaria con su maestro Gregory Collado. Y hoy en el cuadernillo número 3, en la actividad número 2 de la semana número 2, vamos a ir a la página número 14 y vamos a encontrar la actividad número 3, que tiene por tema juntar y ordenar datos en tablas. El propósito es organizar y clasificar datos sobre herramientas que se usan en el hogar utilizando tablas y gráficos. Eso es lo que vamos a ver. Tarea 1. Tablas para organizar la información. Vamos a ver diferentes formas de tablas. Un estudiante preguntó a personas del vecindario cuál es la herramienta más útil en el hogar, obtuvo estas respuestas. Esto es para realizar un cuadernillo según el icono. Martillo, martillo, linterna, pinza, martillo, destornillador, linterna, martillo, martillo, y así sucesivamente hubieron más respuestas. La pregunta dice, ¿cuántas respuestas obtuvo en total el estudiante? Deberás contar todas las respuestas de las personas y poner la cantidad total. ¿Cuántas veces aparece el nombre de cada herramienta? Sigue las indicaciones para completar la tabla. O sea, esta pregunta sí ya te dice para que tú vayas ahora a la siguiente tabla a poder contar lo que está en los datos de arriba y ponerlo en la siguiente tabla. Dice en la primera columna, escribe los nombres de las diferentes herramientas que los encuestados han considerado útiles para el hogar, o sea, las personas que respondieron. Herramienta, por ejemplo, aquí te da la primera, martillo. Entonces tú tienes que ubicar dentro de la respuesta que dieron las personas y ponerla acá de las siguientes herramientas que se encuentran en la parte de arriba, en el cuadro de arriba. Entonces, vemos el conteo, o sea, esta persona hizo un conteo, dice en la segunda columna traza una marca de palitos verticales o cruz para llevar el conteo. Se cuenta de esa forma, 1, 2, 3, 4, 5. Cuando van 5 se separa, se le pasa una raya y se sigue contando. Entonces vemos aquí 5 más 5, 5 son 10 y 2 son 12. Entonces cantidad total 12. Eso mismo hará con la herramienta que tú identifiques que dieron por respuesta. Entonces va a hacer el conteo, te va a ir a la tabla de arriba donde están los datos y pondrá el conteo así desarrollado. Entonces pondrá acá en la cantidad total el total de respuesta de las personas. En la tercera escribe el número total de veces que aparece el nombre de cada herramienta, verifica que la cantidad de marcas sea igual al número total de respuestas. Eso es lo que decían, ¿no? Entonces la cantidad total es la frecuencia, el número de veces que aparece cada herramienta o cantidad total. ¿Cuál herramienta fue la más mencionada como la más útil para el hogar? Tiene que decir, o sea, tú vas a poner aquí cuál fue la herramienta que las personas seleccionaron, cuál fue la que más mencionaron las personas. ¿Cuál herramienta fue la menos mencionada como la más útil para el hogar? Entonces tú pones, la identificas y la pones ahí en ese espacio de las rayas. Acá una pequeña definición. Esta tabla se llama tabla de frecuencia. Se utiliza para organizar y clasificar los datos que corresponden a cantidades totales de distintos elementos. Esto es una tabla de frecuencia, la que hemos visto ahí. Entonces, actividad número 4. Estamos en la página 14. Pasar de la tabla de frecuencia al gráfico de barra. O sea, vamos ahora a pasar de esos datos que están en la tabla de frecuencia a graficarlo en un gráfico de barra. En esta actividad vas a identificar cuál es el gráfico que representa la información de la tabla de frecuencia que completaste en la actividad anterior. O sea, vamos a tomar como referencia la actividad anterior con la tabla de frecuencia y ahora la vamos a ver en una tabla de gráfico graficada. Tarea 1. Encontrar el gráfico que muestra la tabla. Mira atentamente los dos gráficos. Uno de ellos representa la información de la tabla de frecuencia que acaba de completar. Elige el gráfico y márcalo con color. Esta actividad la realizará en el cuadernillo, según lo que indica el icono. Y lo que debe de hacer es, tenemos el gráfico 1 y el gráfico 2. La que corresponda a la tabla de frecuencia del total que tienes acá,
que está graficado en uno de estos dos gráficos, entonces tú lo vas a marcar con lápiz de color y lo vas a señalar, este es el que pertenece o es el que está indicando que es el que se está graficando desde la tabla de frecuencia. Dice la pregunta, ¿cómo te has dado cuenta? Ahí lo vas a poner. ¿Cómo te diste cuenta que cuando ya identificaste el que es? Completa los datos de ambos gráficos con las cantidades que indican las columnas. Debe de poner acá en esos espacios que tienen en blanco los gráficos. Por ejemplo, el martillo. ¿Qué cantidad dice que tiene el martillo ahí? 12. Entonces te estoy dando la primera pista para que puedas poner lo demás. Entonces tú te ubicas con el número que tiene ahí y pones los espacios que tiene ahí en blanco en la parte del gráfico. Por ejemplo, el gráfico número 2, vuelve a lo mismo, martillo, tú ubicas arriba, dice 12. Entonces debes ubicarte donde dice linterna, pinza, qué número tiene, lo pones en el cuadrito. Esa es la segunda pregunta. Entonces, tarea 2, nos vamos a la página número 15. Prepara una tabla de frecuencia adecuada para el gráfico que no has elegido recién. Sigue el modelo de la tabla de la actividad anterior. Dice acá que prepara una tabla de frecuencia adecuada para el gráfico que no has elegido recién. Sigue el modelo de la tabla de la actividad anterior. O sea, te vas a ubicar, esto lo vas a hacer en el cuaderno de trabajo. Esto sí debes de hacerlo en tu cuaderno de trabajo. Pondrá la fecha y qué es lo que vas a hacer. Así como está esta tabla de frecuencia que dice la herramienta, el conteo y la cantidad total, entonces tú te vas a ubicar con el gráfico que no es el que pertenece a la tabla de frecuencia que se presenta en el cuadernillo. Entonces tú te vas a ubicar y tienes que hacerle una tabla de frecuencia parecida a la que está ahí, pero con los datos que tiene el gráfico que no pertenece a la tabla de frecuencia que aparece en la actividad del cuadernillo. Así que dice acá que hemos llegado al final de este día. Para anotar en la planilla de seguimiento, debes de irte al final de tu cuadernillo y anotar, poner el día, tu fecha, el tiempo que ha durado para hacer esta actividad, qué tan difícil fue, si te dio trabajo, no te dio trabajo, cómo te has sentido y las demás observaciones que indique. Hasta la próxima.